Ustedes católicos de una manera muy especial. En esta noche queremos que Dios les bendiga de un modo súper especial, y también a la Iglesia de Cristo, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los diáconos, los cantantes y a todos los obreros en general. Queremos que Dios les bendiga en esta noche a través de nuestra vida, y eso esperamos en Cristo Jesús. Y para esto vamos a comenzar con el video. Solamente quiero pedirles de favor que observen las palabras de Luis Toro y ustedes puedan ver, puedan notar que, bueno, si les da un versículo, que vaya de acorde con lo que él les diga, ¿ok? Porque Luis Toro tiene algo que es incomprensible, no lo comprende él, no lo entiende. Agarra un versículo y de ahí saca miles de cosas que no concuerdan con ese versículo. En otras palabras, metiendo su herejía, su mentira y la sofisma que él usa. Pero vamos a ver el video. La iglesia de Éfeso. Si sigue leyendo va a ver de Esmirna, la iglesia de Tiatira, la iglesia, y en el versículo, en el capítulo 1, versículo 4 de Apocalipsis, va a decir que son 7 iglesias. 7 iglesias, escuchen. Juan, a las 7 iglesias de Asia. Entonces, si son 7 iglesias, no como que Cristo fundó una sola. Fundó muchas iglesias. ¿Por qué los católicos dicen que Cristo fundó una sola iglesia? Aquí no está diciendo que Cristo fundó muchas iglesias. Aquí está diciendo, otra vez Luis, Juan, a las 7 iglesias de Asia. a las 7 iglesias, no de Jesucristo, que Jesucristo fundó 7 iglesias, no, a las 7 iglesias que están en Asia. La iglesia de Jesucristo está presente en Asia y estaban 7, como decir, ustedes en su pueblo puede decir que está en la iglesia del Carmen, la iglesia del Divino Niño, la iglesia. Mire usted, ponga mucha atención, no sabe ni lo que dice. Véalo, por favor, usted, analízalo y escúchelo, ya no sabe ni qué decir, porque la Biblia, él no la puede refutar, no va a refutar lo que Dios enseña, o sea, no lo va a poder refutar Luis Toro. Tal vez engaña al mismo y engaña a todos los católicos que no tienen conocimiento en las Escrituras, que no saben cuál es la doctrina de nuestro Señor Jesús, que no saben los mandamientos de nuestro Dios, que no saben cuál es el mandamiento o los mandamientos para la iglesia que Jesús compró. Entonces a ellos sí los engañan, pero a la palabra del Señor nunca la va a poder refutar. Eso siempre Luis Toro lo debería tener en cuenta. Pero bueno, nada más fíjese bien lo que él dice, y yo esto se lo iba a dejar para el rato, pero me voy a adelantar. Esto no lo tenía yo para ahorita, lo tenía yo para más al ratito, pero me le voy a adelantar. Dese cuenta y ponga mucha atención en esto de las iglesias. Cuando habla, esto es la revelación, es al final, y póngase a ver que no menciona ni siquiera la de Roma ni la católica. Preste mucha atención en eso usted, por favor. ¿Se da cuenta? Esto quiere decir que Dios no reconoce esa iglesia romana. No la reconoce Dios. Pongan una atención y lo podemos leer ahorita. Lo podemos leer. A ver, Apocalipsis capítulo 2, verso 1, vamos a ver qué dice por ahí. Y cheque bien, por favor. Usted ahí en su casa, usted lo puede ver. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escuche bien. Y de ahí comienza hablando el Señor a las iglesias. Si usted pone atención, él se la quiso barajear y quiso terminar en una, pero le falla. No sé a qué escuela en qué escuela estudió, a qué escuela fue a estudiar Luis Toro, pero lo que yo sí sé que tal vez tuvo unos malos maestros, que tal vez nomás compraron el título y se la dieron de maestro, porque él no sabe lo que significa las. Él piensa que las significa una. Ponga atención. O sea, no es que yo se lo esté diciendo ni se lo quiera yo imputar a él. Yo no le atribuyo nada que no sea real. Usted debe de abrir sus ojos bien.
Si nosotros nos vamos leyendo hasta el capítulo 3, versículo, a ver cómo dice el versículo 14, 3:14. Ponga bien atención, por favor, porque es necesario que usted aprenda esto hoy. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea. Escuchen, comenzamos en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1, y terminamos en el capítulo 3, versículo 14. Ponga bien atención en eso. Y usted se va a dar cuenta que no menciona a la secta católica como iglesia, ni menciona a la secta romana, que es la misma secta católica, como iglesia romana. O sea, al final de los tiempos, esta iglesia, yo quiero que usted note, y esto es teología, vea, no va a encontrar usted ahí a su secta, porque Dios no reconoce esa secta. Usted tal vez se vaya a molestar ahorita conmigo, y tendría todos la razón usted, pero mi responsabilidad es decirle a usted la verdad y mostrarle cómo Luis Toro les está mintiendo en todo, haciéndole creer con puras mentiras que ustedes son la iglesia de Cristo, cuando eso, dentro de la voluntad y de la verdad de nuestro Dios, es falso lo que Luis Toro les enseña. Es falso que ustedes son la iglesia de Cristo. Hay muchas señales y muchas características de que ustedes no son la iglesia de Cristo, pero que sí son una, o que ustedes pertenecen a una secta de sacerdotes anticristos. Eso sí, para que usted vea. Y eso es realidad. Yo voy a hacer hincapié, hoy voy a hacer hincapié a esta secta de sacerdotes de anticristo. Tal vez a usted no le va a agradar esto, porque yo sé que la verdad cuando llega molesta. La verdad cuando llega disipa la mentira. Y como ustedes están llenos de mentiras de los sacerdotes anticristo de la secta católica, obvio que les llega la verdad y ustedes sienten que les molesta, sienten desquitarse y usan ese lenguaje verbal con violencia. Porque ustedes van a atacar con violencia verbal. Es la única forma que ustedes tienen de defenderse, y no con Biblia, porque con Biblia no pueden refutar, no pueden mostrar que ustedes están en la verdad y que la iglesia de Cristo, a los que Luis Toro y la secta católica en su ignorancia les llama protestantes, hermanos separados, y como usted quiera. Y vamos a comenzar con esto. Fíjese, ponga bien atención en esto que acabamos de ver de Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 al terminar en capítulo 3 versículo 14. ¿Y listos? También ustedes cristianos, pastores, los que nos ven de la iglesia evangélica cristiana, de la iglesia pentecostés, listos por favor, queremos que ustedes también reciban mucha bendición con la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver una señal muy importante. Tal vez no nos alcanza el tiempo para ver varias, pero yo quiero ver algunas con ustedes así de rápido, a vuelo de pájaro. Y es la Biblia la que nos va a enseñar a nosotros si la secta católica es la única iglesia de Cristo. La Biblia nos va a enseñar, y es la palabra de Dios, si la secta católica es la iglesia de Cristo. Pero también la Escritura nos va a enseñar a nosotros si la secta católica es una secta de sacerdotes anticristos. Eso ustedes tienen que saberlo y tenerlo ya en cuenta aquí con las Escrituras. La Biblia, permítanme, la Biblia, esta Escritura es palabra de Dios, y esta palabra está para todo el ser humano que quiera conocer a nuestro Dios, para todos, porque es palabra de nuestro Dios. Es un libro, pero trae palabra de Dios. Así que vamos a comenzar con esto. Fíjense bien, vamos a comenzar por esto. Cuando los sacerdotes anticristos católicos ven que alguien empieza a reunir una congregación, se empieza a reunir la iglesia de Cristo en alguna casa de alguna persona, ¿sabe qué dicen los sacerdotes anticristos católicos? ¡Changarro! ¡Es un changarro! ¡Es un garage! Con muina, con odio.
Y quiero que usted vea la señal de lo que es la iglesia de Cristo. Esto yo no lo mandé a escribir. Y no va a decir, es que Martín Lutero lo escribió. Mentiras. Porque ese señor, quién sabe, bueno, no me voy a meter quién lo dio a Lutero. Aquí va. Para comenzar, oiga bien, en la secta católica no tienen esta práctica, que la iglesia de Cristo sí tiene. Vamos a comenzar de ahí, voy por allí, voy a comenzar por allí, para que ustedes aprendan hoy, católicos, de que ustedes pertenecen a una secta de sacerdotes anticristos, que se nombran católicos universales, pero que realmente son una secta pagana. Vamos a ver lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 16. Vamos a ver qué dice el versículo 4. Porque esta práctica la tiene la iglesia de Cristo. Yo te lo voy a demostrar con Biblia. Mientras que la secta católica no tiene esta práctica. Y muchas prácticas que tiene la secta católica no la tiene la iglesia de Cristo. ¿Listos? Porque ¿cómo juzgan y cómo señalan a la iglesia de Cristo esos sacerdotes anticristos católicos cuando ven que una iglesia se reúne en la casa de alguna persona? Eso no es iglesia, eso es un taller. Empiezan los anticristos juniors. Porque también hay anticristos juniors. Es decir, los que repiten y los que parecen loritos, nada más repitiendo las herejías, las palabras hirientes que usan o usando los sacerdotes anticristos, un lenguaje hiriente. Así de sencillito, y se la puedo acomodar mejor, pero por ahí. A ver, ¿qué dice? Romanos 16:4. Ajá, Romanos 16:4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ajá, ok. ¿Ya escuchó cómo dice ahí? Ponga bien atención lo que dice el otro. Saludad también Escuche. a la iglesia de su casa. Escuche eso, escuche. Quiero que usted escuche esto. Quiero que usted lo escuche. Saludad también a quién. A la iglesia de su casa. A la iglesia de su casa. Los católicos no tienen ninguna iglesia en su casa. Fíjese qué chistoso. Y menos los sacerdotes anticristos católicos. No tienen. Porque ellos no creen a la palabra de nuestro Dios. No creen a la palabra de nuestro Dios. No la creen, así de sencillito. ¿Ya escuchó? ¿Y sabe de quién está hablando? ¿Quiere usted saber de quién habla? Chécame el 2. Escuche para que usted sepa en casa de quién estaba la iglesia, en casa de quién. No era un templo y menos dedicado a la idolatría como los de la secta de los sacerdotes anticristos católicos. Dale. Que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos. Dale. Que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Dale. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Dale. Saludad Escuche. a Priscila y a Aquila. Escuche eso, Saludad a quién, a Priscila y Aquila. Dale, para que ellos entiendan bien, porque a lo mejor no entienden. Mis colaboradores en Cristo, Dale. que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ahí nos enseña dos cosas. Miren, él cree en una sola iglesia y miren, el apóstol cree en las iglesias, y aparte de que en la casa de Priscila y Aquila estaba la iglesia de Cristo, sí. Mientras que los sacerdotes anticristos católicos que pertenecen a la secta católica de anticristo dicen que eso es un garage, dicen que eso es un changarro. El diablo cómo los engaña a ellos, a esos sacerdotes anticristos, y a ustedes, los feligreses católicos que se consideran parte de esa secta de anticristos católicos. Pero bueno, vamos a continuar. Chécame lo que dice en Colosenses capítulo 4 versículo 15. Y que no se les olvide, por favor, si usted puede localizarme a Luis Toro, dígale que el cazador de herejes quiere un debate formal con él. Y no voy a quitar el dedo del renglón, porque Luis Toro quiere un debate formal contigo.
para mostrar al mundo entero, para que sepan realmente si tú eres un siervo de Dios o eres un anticristo. Ahí se va a ver, ahí lo vamos a ver con la Biblia. Dale, 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, Ajá. y a la iglesia que está en su casa. Padre Santo, mira la doctrina de los apóstoles. No solamente Aquila y Priscila había una iglesia en la casa de ellos, no, también en la casa de Ninfas, cosa que la secta católica, los sacerdotes anticristos católicos, esto no lo consienten porque esto viene de Dios. Ellos no lo practican porque viene de Dios, procede de Dios. ¿Listo con esto, católicos? Listo para que ustedes vean dónde están metidos y sobre quién están parados. Listo. Ahora vete, vamos a ver lo que dice Filemón. Léeme del 4 al 5 a ver cómo dice por ahí. Los católicos tienen que aprender hoy y van a aprender, que esto de las iglesias, o me dirijo a ti, mi hermano pastor evangélico, cuando la iglesia se reúne en tu casa, que no te hagan sentir mal estos anticristos católicos. Listo, porque son anticristos, hacen lo contrario a lo que hace la iglesia de Cristo Jesús, el Señor nuestro Dios. Entonces no te hagan sentir mal. Tú ten fe de que Dios es el que puso esa iglesia allí en tu casa, si es que está en tu casa, y si no, tranquilo, si tienen un templo aparte dedicado al Espíritu de nuestro Dios, gloria al Señor, pero ustedes tranquilos, que la paz de Cristo sea con ustedes. Filemón, 1:14. No, 14, no, 4 y 5. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, Amén. porque oigo del amor, de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Okay. ¿Ya escucharon? ¿Ya escucharon? Y esa es otra nueva, ¿eh? Ponga bien atención lo que está leyendo el teólogo de México. Ponga bien atención, por favor, lo que está leyendo. Otra vez, repíteme. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos. ¿Ya escuchó usted? Ya escuchó, ¿verdad? Mire nada más qué precioso, qué hermoso nos enseña el Señor. Pero ¿sabe qué? Ponga bien atención en esto. Los hombres que hoy están rescatados por Cristo, que han sido transformados y que Dios los llama santos, ¿sabe cómo le llaman los sacerdotes anticristos? ¿Sabe cómo le llaman? Protestantes, tontos, y 1000 títulos le dan. Pero bueno, vamos a checar algo más importante en esta noche. No me quiero quedar solamente allí, pero quiero que usted vea algo, por favor. Vamos a continuar con el video, por favorcito, porque hay muchos detalles que yo quiero que ustedes vean, pero tal vez no nos va a alcanzar el tiempo. Video, por favor. Del Espíritu Santo, la Iglesia Santísima Trinidad. Es decir, hay la misma iglesia, pero en varios lugares. ¿Y por qué dice a las 7 iglesias? ¿Recuerda qué significa el número 7? Plenitud y perfección. ¿Qué está diciendo? Que ya Cristo fundó su iglesia plena, que ya nadie tiene derecho a fundar otra iglesia. Entonces, cuando habla de la iglesia, de las 7 iglesias en Asia, no significa que estaban los evangélicos, los testigos de Jehová, los pentecostales, no. Era la iglesia de Jesucristo en Asia, que estaba en 7 lugares, y esos 7 lugares es el número de plenitud, que significa que Dios no necesita más iglesia, que ya Cristo fundó la suya, y esa iglesia es plena para todo lo que Dios quería en el mundo. Y le voy a demostrar que efectivamente cuando habla
de las iglesias, no está hablando de sectas, sino está hablando de la iglesia de Jesucristo en diversos lugares. Por ejemplo, cuando nombran los presbíteros dentro de la iglesia, ustedes verán que allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del versículo 21 en adelante, ustedes van a ver que las comunidades van creciendo y es necesario nombrar nuevos ministros. Y los ministros que nombran los apóstoles se llaman presbíteros o ancianos y los van colocando en varios lugares. Y en esos lugares donde están los presbíteros se llama la iglesia tal, la iglesia del Carmen, la iglesia del Divino Niño, que nosotros lo conocemos así para entenderlo. Escuchamos como dice Hechos de los Apóstoles. 14, 21. Mire, fíjese bien, ponga bien atención lo que él está diciendo. De todos sus templos que tienen, pero no en ninguna de las casas de las personas, como nos enseña la doctrina de nuestro Dios. Ponga bien atención. Yo le di 2 citas ahorita bien claras, bien específicas. Ponga bien atención. Si usted no cree, bueno, le voy a dar otra, le voy a regalar otra cita. Porque yo creo que usted no entendió eso de que por qué Luis Toro con los sacerdotes anticristos, por qué en vez de reconocer a los siervos de Dios como tales, les llama protestantes, en vez de tener amor por ellos, les llama tontos y les dice cuánta cosa. Chécame lo que dice ahora sí en Filemón capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver, ponga bien atención por favor, porque es necesario que usted vea que esa doctrina es contraria a la doctrina de las Escrituras. Y acá en la iglesia de Cristo, ustedes mismos nos juzgan, ustedes mismos nos señalan, están en un chancarro, eso es un chancarro, le dicen esos sacerdotes anticristos católicos. Y ustedes le creen y ustedes lo mandan en el Facebook, en WhatsApp, changarros, son changarros y changarros. Pero miren lo que nos enseña la Biblia. Y si no te vuelvo a dar las citas, pero dale por favor, versículo 2. Escuche. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, de Apia, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Ya escuchó eso? A ver, léeme otra vez bien, por favor. ¿Otra vez? Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Ya oyó? ¿Ya escuchó? Ay, ay, ay. Mire, esa doctrina católica es la más errada de todas las religiones que se pueden mencionar como iglesia. Es la más errada, es la más rebelde, la que menos obedece a Dios. Así como usted lo escuchó. Y vamos a ver otra característica o señal de que la secta de los anticristos, es decir, la secta de los sacerdotes católicos anticristos, no es la iglesia de Cristo. Vamos a considerar esto. Ponga bien atención en lo que le voy a decir. Yo sé que a usted le molesta, yo sé que a usted no le gustaría escuchar nunca la verdad. Usted siempre quiere escuchar mentiras. Usted quiere solamente escuchar falacias. Usted quiere escuchar que le adulen. Pero la palabra de Dios trae bendición para nosotros. Aleluya. Y en esta noche vamos a darle más al video. Dale el video. Sí. Y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe. Y ponga la lupa, dale. Y diciéndoles, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y ahí viene, oído el tambor. Designaron presbíteros. Otra vez. Designaron presbíteros. Designaron presbíteros en cada iglesia. En cada iglesia. No quiere decir que iban, vamos a los testigos de Jehová, vamos a designar presbíteros. Vamos a los pentecostales y vamos a designar presbíteros.
vamos a lo evangélico y vamos a designar presbítero. No, en cada iglesia significa en cada comunidad donde había una asamblea reunida en el nombre del Señor, tal como el Señor lo había mandado. Miren, Luis Toro los quiere confundir de más el pobre, pero nunca va a poder. Mientras que estemos los siervos de Dios aquí en la tierra, no va a poder Luis Toro. Si nosotros leemos esa cita, nos vamos a dar cuenta que esta es la iglesia de Cristo. La iglesia que tenía iglesia, escuchen, en las casas. Por ejemplo, como en la casa de ninfas. Si se acuerdan dónde está esa cita. Si no, se las damos para que usted la vuelva a leer. A ver, checan lo que dice Colosenses capítulo 4, verso 15. Léesela otra vez porque esto yo quiero que ellos lo sepan bien. Y vamos a ver ahorita si es la secta católica la que estaba designando presbíteros o es la iglesia de Cristo. Porque hay una diferencia muy grande entre la secta de los sacerdotes anticristos a la secta de los mormones, a la secta, bueno, ya no voy a mencionar la secta. Hay una gran diferencia entre la secta católica y la iglesia de Cristo. Hay mucha diferencia. Y yo le puedo decir ahorita por qué con la Biblia. Y se lo voy a decir. Dale. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ok. Acuérdese de Romanos capítulo 16. Menciona a Priscila y Aquila. Romanos capítulo 16, versículo 4. Entonces, esta iglesia que está mencionando o que está leyendo el flaco, el greñudo, decía yo hace un poco de tiempo, el sombrerudo, está refiriéndose a la iglesia de Cristo, no a la secta católica. Y le voy a decir más bien el por qué. Escuche bien. Usted se da cuenta de esa iglesia que designaba allí los presbíteros. Esa iglesia no adoraba a María. Esa iglesia no le pedía a María. Y la secta católica sí le pide a María. La secta católica sí le reza a María. Pero mientras que la iglesia de Cristo, esa iglesia que designaba presbíteros, nunca lo hizo. Y aquí va. Esta secta católica podemos ver que tiene sacerdotes anticristos. ¿Qué quiere decir anticristo? En contra de Cristo. Usted debe de saber eso. Alguien que está en contra de Cristo va a ir en contra de la palabra de nuestro Dios, va a ir en contra de la voluntad de Cristo, va a ir en contra de la doctrina de Cristo. Y esto es fácil y es notorio verlo dentro de la secta católica. Porque todos los anticristos, los sacerdotes anticristos se mueven en contra de la doctrina de Cristo, queriendo poner su propia doctrina por encima de la doctrina de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero esto no va a ser así, nunca van a poder, porque mientras que Cristo Jesús tenga siervos aquí en la tierra, estamos encargados de defender con la verdad todo lo que concierne a la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, vea usted, católico, y dígame, por favor, ¿quién de los apóstoles, quién, cuál, cómo se llama el apóstol que predicó de María? Y le digo algo, y se lo voy a repetir eso, que ya se lo dije hace tiempo. Ni siquiera el apóstol Pedro, el apóstol, nunca menciona a María, ni siquiera de relajo, ni siquiera una sola vez. La iglesia de Cristo predica a Cristo Jesús con seguridad, con denuedo. Mientras que esta secta de anticristos predica a María y le da títulos a María. Cuando los apóstoles y la iglesia de Cristo no le dieron ningún título a la madre de nuestro Señor Jesús, sino únicamente como madre de nuestro Señor Jesús. Y hablo de la iglesia, aquella iglesia que está en Pentecostés esperando la venida del Espíritu Santo, es llena del Espíritu Santo y comienzan a predicar al Señor Jesús. Y el otro apóstol que la llama mujer, es el otro título que se le da, mujer. Pero de ahí en fuera, ninguno de los apóstoles, nadie de la iglesia de Cristo Jesús el Señor le dio los títulos que esta secta
de anticristos, sacerdotes anticristos, le dan a María. Aquí nosotros evidenciamos y notamos la diferencia entre la secta de los sacerdotes católicos anticristos y de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo jamás le dio títulos a María, la madre de nuestro Señor Jesús. Repito, únicamente como madre de nuestro Señor Jesús. Es más, vamos a verlo. Hechos 1:14. Vamos a ver qué dice por ahí. Y luego te vas a Gálatas 4:4. Si te olvidas me dices. Para que ustedes vean cuál en realidad es la iglesia de nuestro Señor Jesús Cristo. Con esto ustedes pueden ver, pueden notar con mucha facilidad que la secta católica solamente es una secta de sacerdotes anticristos, que no son sacerdotes de Dios, que no son sacerdotes de Cristo. Y eso yo también se lo voy a mostrar, que ese mandamiento de los sacerdotes quedó abrogado y que el mismo Dios no constituyó sacerdotes, y que ese mismo Dios Altísimo en su iglesia no puso sacerdotes. Ellos se ponen solos porque entienden mal la Biblia y están en contra de la palabra de nuestro Dios. Y esto es una realidad. Esto es una verdad. Que miren, nuestro Señor Jesús el Cristo nos está mirando y ustedes deben de ser conscientes y ver la Escritura. Y dígame usted si alguno de los apóstoles o alguien de la iglesia de Cristo le dio algún título a María, la madre de Jesús. Escuche cómo dice. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Ya escuchó? ¿Ya escuchó? La madre de Jesús. Ese es el título que le da la iglesia de Cristo. No reina del cielo, tampoco madre nuestra, tampoco Fátima, tampoco del Carmen, tampoco Guadalupe, tampoco Juquila, ningún sobrenombre. La madre de Jesús. No madre nuestra. Esos son inventos de estos sacerdotes anticristos que pertenecen a la secta católica. Sépalo. Usted debe de estar bien enterado y bien informado con Biblia. Y si alguien cree que nos estamos equivocando, yo le aseguro que no me pueden refutar con Biblia. Ningún sacerdote, ningún ministro falso, ningún ministro falso me puede refutar. Y vamos a ver lo que dice Gálatas 4:4, para que usted vea. De ahí en fuera, ninguno de los apóstoles y nadie de los muchos, nadie de los discípulos predicó de María, y mucho menos atribuirle algún título. Le digo para que usted sepa en qué clase de doctrina está. Usted, católico, usted está en una doctrina de sacerdotes anticristos. Esta es la realidad. Cheque usted qué significa anticristo. Véalo, por favor, qué significa anti y Cristo. Contrario a Cristo. Eso es lo que hacen ellos. Y nos vamos a empezar a meter un poquito más. Nada más por el tiempo, pero bueno, dale. 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Otra vez. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Te das cuenta? Pablo, no puedo decir que no la quiso ni mencionar, pero mira lo que dice. Nacido de mujer. No dijo nacido de la reina del cielo. No dijo nacido de nuestra madre. Esos títulos se los da a esta secta de anticristos. La secta de estos sacerdotes anticristos le da muchos títulos a María. Pero no vayas a pensar que lo hacen por favorecerla, por alabarla, por glorificarla. No lo hacen por eso. Lo hacen por llevarle la contraria a nuestro Señor el Cristo. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando ellos actúan de esa manera, su perdición no duerme. Te lo digo de todo corazón. Y nos vamos a ir metiendo un poquito más. Yo quisiera poder avanzar, pero ¿sabes qué? Es más, mira, escuchen, vamos a hacer esto, católico. Vamos a tratar de este tema estarlo viendo como 2 veces más o 3 veces más. Para sacar todas las mentiritas y para que ustedes comprueben si en verdad la secta católica es iglesia de Cristo. O simplemente los engañaron. Porque ellos se pueden adjudicar todo lo que ellos quieran. Pero la verdad está aquí en las Escrituras. Y los que conocemos la verdad de Cristo, nunca vamos a ser engañados. Porque tenemos la verdad por delante. Y es Cristo quien nos sustenta. Es Cristo quien siempre nos ayuda con su diestra de poder y de justicia.
Así que no hay problema por nada. Y queremos un debate con Luis Toro. No lo olviden, católicos, quiero un debate con Luis Toro. Mira, vámonos, porque yo sé que hay otros que van a pasar. Vámonos al minuto 1:15. Vamos a ponerlo ahí, porque necesito ver bien eso, para que ustedes sepan si Luis Toro los está engañando o les está diciendo la verdad. Dale, por favor. Otra vez, Luis. No descuides el carisma que hay en ti, Vamos a ver cómo se le dio ese carisma. que se te comunicó ¿Qué se le comunicó? por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Los presbíteros, los apóstoles, le imponían las manos a otro para transmitirle ese legado, ese poder. Se llama sucesión apostólica. Y eso está dentro de la Iglesia de Jesucristo. Y esa es la única iglesia. Mire, ahorita lo vamos a dejar que avance tantito. Yo solamente quiero mostrarle esto a usted. No se deje engañar así de fácil, porque eso lo practicaban los apóstoles, pero ellos en el orden de nuestro Dios, guiados por el Espíritu Santo. Pero a estos anticristos de la secta católica no los guía el Espíritu Santo. Escuche bien, no son guiados por Cristo, porque yo se lo puedo decir con Biblia. Chécame lo que dice en Hechos 5:32. La Biblia no se equivoca. Yo tal vez me puedo equivocar si le hablo de lo propio, de lo que yo imagino. Pero hablando con la Escritura, olvídese, la Escritura nunca se va a equivocar. Dale, por favor, Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Óigame, si no le obedecen ellos, de 1000 formas, yo le pudiera mencionar, pero mi propósito no es señalarlos. Mi propósito no es avergonzarlos, sino que ustedes sepan bien si son la iglesia de Cristo o simplemente una secta de sacerdotes anticristo. Eso es el propósito de esta noche, no de señalarlos, no de ponerles el dedo. Pero yo sí quiero que ustedes vean eso, porque ellos se adjudican que son los sucesores de los apóstoles. Los apóstoles son hombres santos, y sin embargo ustedes conocen la trayectoria de la secta católica. Pero como él les dice que es que Dios así los manda y así los quiere, y que Dios puso pecador, imagínense. No, hombre, le faltan como 10,000 tornillos a este varón. Entonces, yo quiero mostrarles algo. Vete al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a ver lo que dice en el versículo 10. Mire, cheque por favor esto. Usted se va a dar cuenta que esto es pura mentira de Luis Toro. Ellos se imaginan las cosas y las hacen realidad con los ignorantes. Pero cuando viene la palabra de Dios los confronta y los acorrala. Y no tienen otra excusa nada más que empezar a maldecir, empezar a ofender, empezar a insultar y sacar los sentimientos. Eso no es evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es la verdad. Es como ahorita nosotros le estamos mostrando que es una secta de anticristos. No es la iglesia de Cristo, la secta católica. Y yo lo sostengo, porque se lo digo con la Escritura. Escuche esto, de la imposición de manos, para que usted no se confíe. Dale. Había entonces en Damasco un discípulo. ¿Un qué? Un discípulo. ¿Un qué? Un discípulo. ¿Un qué? Un discípulo. Ah, ok. Un discípulo, ponga bien atención, Había en Damasco un discípulo. Ajá. ¿Cómo se llama? Llamado Ananías. Un discípulo llamado Ananías. Discípulo, no apóstol, no presbítero. Ponga atención para que no le engañen, porque ustedes siempre nos quieren tener allá, mire, como adorno. Los quieren tener como algo inútil, como adorno, como algo inservible. Así los quieren tener a ustedes. Cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos da vida. Cristo Jesús nos usa. Cristo Jesús es bueno. Cristo Jesús tiene misericordia de nosotros, nos da ministerio, nos da dones, nos da talentos. ¿Y sabe qué? Al diablo le enoja, a los sacerdotes anticristos les molesta. Ese acaba de salir de la cárcel y ya se cree pastor porque tiene una Biblia.
Ese es el diablo. Cristo no hace eso. Cristo, mire quién era Pablo. Y usted se va a dar cuenta ahorita. ¿Quién le impuso las manos? Un discípulo, no un apóstol, no un presbítero, menos un sacerdote, que no los engañen. Esa secta católica no es la iglesia de Cristo. No lleva ni el más mínimo rasgo, ni la más mínima característica de la iglesia de Cristo. Que ellos se adjudiquen, que ellos se titulen la iglesia de Cristo, solamente le creen los ignorantes. Dale, había en Damasco, ¿qué? Un discípulo llamado Ananías, ok, dale. A quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Él ora, escucha, el Señor le da la orden a Ananías, al discípulo. ¿A quién? Al discípulo. Alguien que no tenía rango, que no tenía autoridad eclesiástica como de apóstol, como de pastor, como de presbítero. Un discípulo, alguien que está aprendiendo, alguien que empieza a aprender, alguien que aprende. ¿Y sabes qué fue a hacer Ananías? Verso 17. Escucha con atención, católico, para que no te engañen. Si tú quieres trabajar para Cristo, tienes el deseo en tu corazón ardiente de trabajar para Cristo, tienes que salir de esa secta católica. Porque es lo que están haciendo los siervos de Dios. Son rescatados por Cristo y le empiezan a servir al Señor. Te lo voy a demostrar ahorita. Dale. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos. ¿Cómo? ¿Qué hizo Ananías? Poniendo sobre él las manos. ¿Ya escuchaste? ¿Qué hizo Ananías? Entró a donde estaba Pablo y Ananías le impuso la mano. ¿Para qué? Escucha, no para hacerlo apóstol, como él los engaña. Porque los engaña bien feo a ustedes, de veras, católicos. Es porque ustedes no saben la Biblia, no conocen a Cristo. Cuando ustedes se someten en oración y en ayuno a Cristo Jesús, busquen la voluntad y busquen el rostro de nuestro Dios, Luis Toro no los vuelve a engañar nunca, porque ustedes mismos, dirigidos por el Espíritu Santo, se van a encargar de botarle todas sus herejías y todas sus mentiras a tierra, como lo estamos haciendo nosotros acá en México, para la gloria de Dios y en Cristo Jesús. Dale. ¿Qué pasó? Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Qué óvole! ¡Qué óvole! ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Es que a ustedes los engaña de mil maneras este hereje y todos los demás anticristos, los sacerdotes anticristos. Los engañan de mil maneras a ustedes. Escucha, mira, ¿quién le fue a poner las manos a Pablo? ¿Quién? Un discípulo llamado Ananías. Búscalo en tu Biblia. No tengas miedo, católico, a conocer la verdad. Es Ananías. Y después allá, tú lo vas a escuchar. Después, en el capítulo 13, versículo 1, nos enseña quiénes estaban ahí y que le impusieron las manos a Saulo, a Pablo. Pero ¿sabes qué? Se equivocó una vez más, o su subconsciente lo traiciona bien feo a Luis Toro. Chécame lo que dice ahí en Hechos 13:1. Él dice que los apóstoles le pusieron la mano a Pablo y que Pablo fue el apóstol porque le pusieron las manos a los apóstoles. Sigue leyendo, sigue viendo el video y te vas a dar cuenta que esa es la mentira que les avienta a ustedes, católicos. ¿Y sabes por qué les miente? Porque ellos no son de la iglesia de Cristo. Los apóstoles nunca mintieron. Los apóstoles siempre predicaron lo que estaba escrito en los profetas y en Moisés. Listo. Escucha. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé. ¿Había qué? Profetas y maestros. ¿Había qué? Profetas y maestros. Yo no sé este hereje de Luis Toro de dónde saca los apóstoles. ¿Sabe de dónde lo saca? Se lo saca de la manga. Porque la Biblia es clara. Dice que había maestros y profetas. Si hubiese habido apóstoles, habría dicho estaban los apóstoles.
como dándole el primer lugar por llevar un poco más de rango en Cristo Jesús. Pero no dice apóstol, le dice maestros y profetas. Y voy a lanzar porque ya esto ya es mucho, pero escuche, oiga bien. Si nosotros ahorita buscáramos, se va a dar cuenta quién andaba poniendo manos. Es más, a ver, vamos a verlo. Primera de Timoteo 5:22. Primera de Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ok. Otra vez, por favor. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. ¿Ya escuchaste? No pongas qué. Con ligereza Ajá. No Las- impongas con ligereza. las manos a ninguno. Escucha, por favor. ¿Y sabes quién era Timoteo? No lo sabes tú, católico, ni Luis Toro lo sabe. Luis Toro no sabe nada de Biblia, yo siempre se lo voy a decir. Él agarra un versículo y habla como perico, lo que le enseñó Flavio Matul y lo que le enseñó Juan Pérez. Lo que le enseñó el otro sacerdote anticristo de la secta católica. Es lo que Luis Toro les enseña. Puras mentiras y puras mentiras. Chécame lo que dice en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, para que ellos sepan. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, no impongas con ligereza la mano a ninguno. No te hagas partícipe de sus pecados. Escucha bien, por favor. Timoteo, obvio que si Pablo le está diciendo eso es porque le gustaba imponer manos, imponía manos. Pero le está diciendo, escuche, no le dijo no impongas la mano a ninguno, así no le dijo. Le dijo no impongas las manos con ligereza. O sea, ten cuidado, en otras palabras. Pero escuche que era Timoteo. Ponga atención lo que Timoteo era. Timoteo no era presbítero. Timoteo no era apóstol. Timoteo menos era sacerdote. Que no los engañe. Esta secta católica no es la iglesia de Cristo. Hay muchas señales, yo le puedo mencionar miles y se las voy a mencionar en los otros videos. Primero Dios, dale. 5 quiero. 5. Sí, 5. Pero tú, sé sobrio en todo, Ajá. soporta las aflicciones. Espérame un segundo. A ver otra vez qué dice. Pero tú, sé sobrio en todo. Pero tú sé sobrio en todo. ¿Ya ven? Y mire, ellos son de lo contrario. Ya sabe usted qué. Si no, yo se lo digo. Dale, ajá. Lo que quiero escuchar es eso. Que ellos escuchen qué es Timoteo. Si es apóstol o si es presbítero o si es sacerdote. Vamos a ver qué es Timoteo para que no los engañe más esta secta de anticristo. Usted tiene que salir de ahí, sea humilde, obedezca. No importa que tu abuelita y tu tatarabuelita hayan sido los más engañados, haciendo rosarios, yéndose de rodillas a la basílica o yéndose de rodillas a donde los meten ahí al altar ese de los ídolos que tienen. Dale. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Haz qué? Obra de evangelista. ¿Haz qué? Obra de evangelista. ¿Ya escuchaste? Y mira lo que dice, termina diciendo, cumple tu ministerio. ¿Sabes cuál era el ministerio de Timoteo? Escucha, haz obra de evangelista. Era un evangelista que le ponía mano. Es que Luis Toro no sabe ni siquiera para qué se utiliza la imposición de manos. No sabe, él se imagina que es para, supuestamente para ordenar sacerdotes. Eso lo hacen en esa secta católica. Pero te voy a decir una cosa. Escucha, la iglesia de Cristo siempre va a obedecer al Señor, te lo aclaro. Se va a esforzar, sí. Y bueno, lo vamos a dejar para después porque yo te quería enseñar ahorita algo. Pero me interesa lo que vas a aprender ahorita. Dale por favor al minuto, 1 hora 15 te dije, ¿va? Ahí está. Ok, dale.
iglesia que fundó Jesucristo, y ahí vienen los verdaderos pastores. Y si ustedes quieren ver cómo llamaban la primera comunidad. ¿Ya escuchó usted? Regrésamelo, que eso me interesa. Ahí. Escuchen católicos. Ahora, para transmitirle ese legado, ese poder. Se llama sucesión apostólica. Y eso está dentro de la iglesia de Jesucristo. Y esa es la única iglesia que fundó Jesucristo, y ahí vienen los verdaderos pastores. Y si ustedes quieren ver cómo llama. Ya escuchó cómo lo traiciona a él. Ponga bien atención. Ya le dije y se lo voy a volver a decir. Cómo lo traiciona a él, su subconsciente. Porque por encima de todas sus herejías de Luis Toro está la verdad de Cristo, y es preeminente esto. Escuche bien, por favor. Oiga bien esto. Ya escuchó de dónde vienen los verdaderos pastores de la iglesia de Cristo. ¿Y sabe cómo le llama a él? Protestantes, hermanos separados. Dese cuenta de esto, véalo, por favor. Obsérvelo usted, véalo, porque esto es algo categórico que él, sin darse cuenta, lo arrojó. No lo pudo soportar, no pudo contener la verdad, porque la verdad va a ser revelada para ustedes, católicos. Tal vez él la esconde y la oculta, pero el subconsciente lo traiciona y se aflora esa gran verdad. Ahora escuchen, ¿por qué no dijo sacerdotes? ¿Por qué no dijo sacerdotes? Vamos a leer lo que dice en Efesios 4:11. Escuche, por favor. Rapidísimo para que avancemos, porque ya es un poquito tarde. Ya siento que ya el tiempo ya avanzó. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles. Escuche lo que está diciendo. Dale. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Se acabó el asunto, señores. En esta secta, por no ser la iglesia de Cristo, constituyen puros sacerdotes. Y ahora, como ya quieren cambiar las cosas, ahora ya le quieren llamar pastores. Y ahora se quieren copiar. Quieren cantar como los cristianos, como la iglesia de Cristo. Está bien que lo hagan por imitarnos. Muy bien, me parece bien. Quieren predicar como predicamos en la iglesia de Cristo. Con vehemencia, con autoridad, con denuedo. Así quieren ellos predicar, pero nunca les va a salir, porque a ellos, si algo les falta, por ser una secta de anticristo, es el Espíritu Santo. En serio, yo le estoy diciendo la verdad. Y ya se lo mostré con Hechos 5:32. Lo que dice ahí en Hechos 5:32 es: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y esa secta, de todas las sectas, es la que menos le obedece, es la que peor ha predicado la palabra de nuestro Dios. Esta secta de anticristos. Escuche bien. Vámonos rápido con el video. La primera comunidad, a esos pastores de la iglesia, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Bueno, ahí páramelo. Ya saben ustedes, allá lo pueden ver. Si alguno aspira a ser obispo, es lo que va a decir. Escuche, si alguno desea o alguno aspira al obispado, escuchen, vamos a ver esto rápidamente, así, para que ustedes vean que ellos no son de la iglesia de Cristo. Vea los obispos de la iglesia de Cristo, cuál es el requisito, qué palabras utiliza la escritura, qué términos aplica, cosas que ellos no las tienen. Y él agarra cualquier versículo por allá y le voy a decir qué versículo agarra, pero chécame lo que dice ahí, por favor. Vamos a leerlo, porque eso quiero que eso les quede bien clarito a ellos. Y hay muchas otras cosas más que ustedes van a saber, católicos, que en esto se hace el distingo entre la secta católica de estos sacerdotes anticristos y la iglesia que en verdad es de Cristo Jesús. Hay mucha diferencia. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso,
de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Ya escuchó? Se lo volvemos a repetir si usted gusta, ¿eh? Oigan, y él dice que ahí ellos, y que acá en la iglesia, fíjense la mentira que les echa Luis Toro, ¿eh? Y se lo voy a buscar, y para la otra yo se lo voy a poner aquí, mire, para que usted vea, que había obispos que no se casaban. Oiga, dice es necesario. ¿Y sabe lo que significa la palabra necesario? Tal vez usted no sabe, por eso lo engaña. Pero cuando nosotros sabemos, ¿sabe qué? No nos engaña nadie. Mire lo que está diciendo. Escúchelo, por favor, usted con sus propios oídos. ¿Cuáles son los requisitos o qué es necesario que el obispo tenga? Uno, vamos a comenzar por ahí, que tenga hijos. Ya desde ahí, mire, bien pelones, bien fritos. Ponga atención, que no sé qué, pendenciero. Mírelo, cómo le gusta pelear con los pastores. Y es por eso que nosotros estamos haciendo esto, nada más para refutarle todas sus peleas y sus mentiras, sus herejías. Y por eso yo quiero un debate formal con Luis Toro, para demostrarle al mundo entero que este varón, Luis Toro, no pertenece a ninguna iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es muy diferente a la secta católica a donde él sirve y pertenece, que es la secta de los sacerdotes anticristo. Chécamelo. Otra vez repíteme eso, por favor, el 2. Pero es necesario Escuchen. que el obispo sea irreprensible, Irreprensible, dale. marido de una sola mujer, Escuchen, que esté casado. Y dése cuenta si los obispos esos se casan ahí en esa secta católica. Usted lo sabe bien que no. Y dicen que es que el celibato, que es que le quieren agradar a Dios, porque la Escritura dice, pero esto, cuando la Escritura dice que el varón solo agrada a Dios y cómo servir a Dios, no está hablando de los obispos, porque no dice los obispos. A ustedes los engaña a él, como si aquí dijera obispo. Cuando ahí dice el varón, no dice el obispo. Hay una diferencia cuando es un hermano cualquiera que se quiere casar o no se quiere casar. Bueno, si no se quiere casar, que no se case. Pero aquí en la iglesia de Cristo los obispos tienen que estar casados, tienen que tener su esposa, tienen que tener hijos. Deben de ser irreprensibles. ¿Qué más? marido de una sola mujer, sobrio, no ebrio. Escuchen, y mire, la mayoría de ellos no solamente son ebrios, son avaros y muchas otras cosas más, pero bueno, dijimos que no lo vamos a señalar hoy. Dale. Prudentes, decorosos. Prudentes, mire el sacerdote a pistolas. Ese sacerdote a pistolas les dice bien re feo a las pobres señoras. Y si quiere se lo ponemos para la otra. Porque ahorita lo que yo quería era enseñarle algo, para que usted vea, pero bueno, si no ya para la otra se lo vamos a enseñar. De hecho aquí lo traigo, Ajá, ¿qué más? Dale, porque ya está, ya se va hasta la sierva, que tiene que participar. Ya para la otra. Decoroso, hospedador, decoroso, ¿sabe lo que significa decoroso, verdad? No es que vayan a andar decorando ahí las imágenes de yeso que tienen. No. Decoroso, respetuoso. Y mire Pancho Pistola. Y no nada más Pancho Pistola, hasta este hereje, porque todas esas sectas son bien irrespetuosos, honestamente. Y el otro día ya les mostramos donde un sacerdote borracho empieza a pelear con una de sus feligreses. Bien horrible, pero bueno. Dale, bueno, rápido. Hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Espérame, miren. Ve a ver si lo contactan el título, aunque sea. Se lo vamos a poner bien bonito para que vean y ustedes sepan de los dos departamentos que se acaba de comprar o se compró, más bien voy a aclarar, se compró Norberto Portilla.
No lo muevas. Norberto Rivera Portillo. Eclesiásticas y políticas, distanciándose de los principios de pobreza que marcaron su infancia. Como obispo de Tehuacán en los años 80 y 90, Rivera fue encargado de erradicar la teología de la liberación. No se preocupen, que lo vamos a poner después ya por el tiempo. Pero solamente quiero decirle esto, católico. Vea por favor con las escrituras si usted está en la iglesia de Cristo y está haciendo usted la voluntad del Dios Altísimo. Si no, reflexione y arrepiéntase. Y no vuelva a hacerle caso a ninguno de estos sacerdotes fraudulentos, anticristos. Usted a quien tiene que obedecerle, le guste o no le guste, es a los pastores. Terminamos con ese versículo. La Biblia es lo que te enseña. A los pastores. Ellos no son pastores, son sacerdotes. Que no te quieren engañar ahora que son pastores. Tía, no pastorean pero ni su propia vida porque la traen como un papalote. Dale. Sino amable. No, ya eso déjalo. Hebreos 13, 17. Sí, Hebreos 13, 17. Ya brincamos hasta allá porque el tiempo. Ya para el otro lo vamos a hacer con más calmita. Yo voy a enseñar unos videos bonitos aquí para que vean. Aprovecho porque. Ajá, dale. Obedeced a vuestros pastores. Y Ahí nada más. ¿Escuchaste? Obedeced a vuestros pastores. No a los sacerdotes. No dicen los sacerdotes, dicen a pastores. Tú ves a un pastor de tu comunidad, respétalo, obedécele. Si no, te metes en problemas con Dios, no con nosotros, con Dios. Y escucha esto, verá. ¡Aleluya! ¿Ya escuchaste? No, hombre, eso para que veas, mira, Dios está sacando de esa secta católica de anticristo, está sacando mi Dios a muchos sacerdotes de esa secta de anticristos. Mi Dios Todopoderoso está sacando sacerdotes, cardenales, obispos, mucha gente, porque los ama mi Señor Dios Todopoderoso. Católicos, Dios les bendiga en esta hora. Denle like, suscríbanse y compartan estos videos.